En esta vez vamos a trabajar algo que no hemos visto en detalle, pero es fundamental para entender la aplicación de las ecuaciones de la hidráulica. Y en estos problemas que vamos a analizar o estas condiciones de flujo es lo que se presenta comúnmente. Primero vamos a analizar las situaciones en el cual tengamos un cuerpo de agua, puede ser un lago, una presa, y vamos a hacer una derivación hacia el canal. Entonces vamos a analizar todos los flujos en entrada de canales. Bueno, primero vamos a ver este caso. Vamos a ver el caso cuando la pendiente del canal es menor que la pendiente crítica. Bueno, aquí hay que hacer varias consideraciones. ¿Cómo resuelvo este tipo de problema? Bueno, primero hay que analizar la longitud del canal. Si la longitud del canal es suficiente para que se presente el flujo uniforme, entonces utilizamos la ecuación de Manning para calcular Yn. ¿Cuál es la longitud suficiente? Digamos 200, 300 metros. De tal manera que el ingreso que tengamos, por ejemplo, si tenemos un nivel, pues va a llegar un momento en que va a descargar al canal. Entonces, se presentaría el tirante normal. Pero aquí viene una condición fundamental. Para nosotros analizar el flujo, en la salida, en la descarga, tenemos que comprobar primero que en la zona donde se presenta el tirante normal, en este tramo, tendremos un número de Freud menor a 1, es decir, tendremos flujo lento. Entonces, si eso ocurre, va lo siguiente. Entonces, el tirante normal, si cumple esta condición, si el canal es recto, si el coeficiente n es uniforme en ese tramo, si la sección del canal es constante también, entonces podemos considerar que se presenta el tirante normal. Bueno, para ese tirante calculamos la velocidad y calculamos el número de Freud. El número de Freud, si es menor que 1, entonces la pendiente que tengamos en este tramo de canal, como es flujo subcrítico, entonces la pendiente es subcrítica también. La pendiente que tengamos, ¿qué valor tiene? No lo sé, pero es un dato que está por ahí. Bueno, entonces en esta zona vamos a tener flujo subcrítico. Pero si aguas abajo, bueno, vamos a ver primero aguas arriba. Entonces, si tenemos una altura del agua mayor al tirante normal obtenido, entonces inmediatamente en el ingreso, rápidamente, se establece el tirante normal. Esta caída se va a presentar, esta variación de nivel, en una longitud muy corta. ¿Cuánto? 1 o 2 metros. Ok. Pero si el canal tiene 200 metros de longitud o 500 o 800 metros, pues esos 2 metros respecto a los 800 es una fracción menor al 1%. Entonces, esta caída pues tiene una longitud de desarrollo muy pequeña. Entonces, no se les olvide, para pendiente subcrítica con Freud menor o igual a 1, el tirante, si la H es menor que la normal, entonces inmediatamente en el ingreso del canal se presenta el tirante normal. Vamos a ver ahora la caída. Bueno, vamos a ver a la parte derecha de la caída. Aquí no hay sección de canal. Aquí no hay superficie de contacto del canal con el flujo. Entonces aquí predominan las fuerzas por gravedad y funciona como un orificio. Entonces no hay balance de fuerzas de resistencia al flujo, a diferencia del canal, que las paredes del fondo y las paredes y el fondo del canal
causan una fricción por efecto de la velocidad de flujo. Entonces, en este caso, la descarga libre no, es un orificio. Entonces, en el punto del cambio de la caída, dice la teoría que como el FRUD es menor que 1, entonces el flujo se va a ir acelerando y el tirante va a ir disminuyendo. ¿Hasta qué valor va a ir disminuyendo del tirante normal? Va a disminuir hasta el tirante crítico. Y aquí el número de FRUD valdría 1. Entonces, esta es la situación del flujo de la entrada y de la salida del canal cuando en el tramo es subcrítico. El tirante de inicio va a ser el normal y el tirante de descarga va a ser el crítico. No olvidemos esto. ¿Por qué? Porque en muchos casos tenemos que hacer ese tipo de estudio. Bueno, entonces el FRUD aquí es menor a 1, se va a ir incrementando ¿hasta qué valor? Hasta el crítico, igual a 1. Entonces no se les olvide, donde tengamos secciones donde se presenta el tirante crítico y el número de FRUD, donde el número de FRUD es igual a 1, entonces aquí podemos colocar nosotros una escala para medir el nivel del agua. Y si conocemos la altura del tirante, podemos agregar también una escala a un lado que me da el gasto. Nosotros ya hicimos un problema de este tipo de la presa del vertedor, donde colocamos un sitio de aforo, es decir, un sitio de medición. Conocido el tirante, determinamos el gasto. Entonces, este sería un punto de aforo. Aquí no, porque el tirante normal no se les olvide, hay dos tirantes con la curva de energía específica. Y en el tirante crítico solo va a haber uno. Bueno, entonces vamos a pasar de flujo lento a flujo crítico. Vamos a ver ahora otro caso, donde tenemos el mismo canal, pero ahora con pendiente crítica. Esa pendiente del canal es la crítica. ¿Y cómo sabemos que es la pendiente crítica? Pues resulta que el tramo donde está la pendiente crítica, el tirante debe ser el crítico. Es decir, que el número de FRUD sea igual a 1. Entonces, en cualquier sección del canal de este tramo, si el número de FRUD es igual a 1, entonces la pendiente del canal se le denomina crítica. Por lo mismo, porque se presentó el tirante crítico. ¿Y cómo es el tirante, la transición? Pues es algo similar. Tenemos el nivel del lago, se estabiliza rápidamente en el ingreso y adquiere el valor del tirante crítico. Oye, Inge, ¿y cómo calculo el tirante crítico? Pues si este canal tiene longitud suficiente y es constante n y es recto y la sección no cambia, entonces vamos a pensar que se va a formar el tirante normal. Entonces el tirante normal que se presente aquí la calculamos con la ecuación de Mainin, igual que el problema anterior. Donde se presente el tirante normal, ahí vamos a calcular con la ecuación de Mainin la ecuación de gasto, o calculamos el tirante. Entonces, pero este tirante normal tiene una característica, que el número de FRUD va a ser igual a 1. Entonces, si el número de FRUD es igual a 1, entonces vamos a decir lo siguiente, que el tirante normal del canal coincide con el tirante crítico y que el canal tiene una pendiente crítica. ¿Qué valor es? No lo sé, pero este flujo me generó un FRUD igual a 1. Entonces la pendiente que tengamos aquí de dato, vamos a decir que esa va a ser la pendiente crítica. Vamos a ver el tercer caso. ¿Cuál es el tercero? Pues cuando la pendiente del canal es mayor que la crítica. Entonces sucede algo similar. En el ingreso, rápidamente hay una caída y en este tramo, igualmente, si tiene longitud suficiente,
Si n es constante, si la sección también y el canal es recto, entonces vamos a considerar que se presentó el tirante normal. Y lo calculamos, ¿con cuál ecuación? Pues con la ecuación de Manning. Ok. Entonces calcularíamos el tirante normal. ¿Y qué técnica conocemos? Pues ya hemos visto varias. El método de punto fijo, el método de Newton-Raphson, elaboramos las hojas electrónicas, entonces ustedes ya tienen todos los elementos base para calcularlo. Entonces, ese tirante crítico, si calculamos el número de Froude, si la pendiente es muy grande, entonces el número de Froude será mayor a 1. Y en consecuencia, el flujo será rápido, o también se denomina flujo supercrítico. Entonces, este flujo supercrítico, este tirante, en la salida, como las perturbaciones solo viajan hacia aguas abajo, entonces si nosotros estamos aquí en un punto, está la caída, pero aquí estamos acá, como las perturbaciones viajan hacia aguas abajo, entonces no es posible que el canal transmita la información de que hay una caída y la envíe hacia aguas arriba. Entonces, en este caso, pues el canal mantiene el equilibrio de las fuerzas de gravedad con las de peso. Entonces, este tirante va a continuar. Y dice la teoría, cuando yo tenga flujo supercrítico en el canal, en la caída, ¿cuál va a ser el tirante de caída? Va a ser el mismo, no va a ser el crítico, porque el crítico tendría un valor mayor. Entonces será el mismo YN. Entonces, a lo largo de todo el tramo, se va a formar el tirante normal, con Froude mayor a 1. Si nosotros calculamos el tirante crítico, nosotros tendríamos un valor y, por ejemplo, pudiéramos colocar una línea punteada arriba. ¿Sí? Esa sería una manera. Entonces, estos son los tres casos donde vamos a determinar el flujo en el canal, en la entrada y en la salida. ¿Basado en qué? En la pendiente del canal. Si se dan cuenta, la pendiente es un dato generalmente. Entonces puede ser mayor que la crítica, puede ser igual a la crítica, o en flujo, o menor a la crítica. Entonces, por favor, este problema, échenle un vistazo. Ahorita no les di ningún valor numérico, ningún dato, pero si me voy a la tarea, del problema número 19 y 20, este problema vale doble, así le puse 19 y 20, aquí les presento un canal, es un perfil, un corte, y luego aquí está la caída, tengo una sección 1 con una longitud de 750 metros, y en la caída es una sección 2, y tengo el valor de la pendiente igual a 0.002. Tengo el gasto, vean, aquí faltan metros cúbicos por segundo, por favor complementenlo. Es un canal trapecial, es de concreto pulido en llana, 0.013, el coeficiente n, y me dice, oye, pues calcula Y1 y calcula Y2. Vean, es muy similar a lo que acabamos de ver. Entonces, como no he recibido hasta el momento ningún correo donde me envíen la tarea, entonces supongo que este último problema no lo han resuelto. Entonces, con lo que acabamos de ver, pues aquí podemos hacer los comentarios generales. Entonces, ¿qué es lo primero que calcularía aquí de este problema? Pues vamos a ver qué es lo que me va a preguntar. Vamos a ver. Dice, calcular Y1 y Y2. El tirante a una distancia de 750 metros y el tirante 2 en la caída. ¿Qué más me pregunta?
Y dice, en base a su aprendizaje, ¿qué tanto han aprendido del curso? Y el tiempo dedicado, ¿cuánto tiempo le han dedicado a la materia? La tarea se las encargué hace prácticamente 3 semanas y son 20 problemas, 19. Entonces tendrían que haber hecho al menos un problema por día, ¿no? Y cada problema lo pueden hacer en 15 minutos. Entonces, como no han hecho la tarea, en estas 3 semanas no la han completada, entonces supongo que le dedican menos de 15 minutos al día a estudiar hidráulica, al menos para hacer la tarea. Entonces, eso sí me preocupa, ¿no? Porque la tarea, pues la hubieran realizado en poco tiempo y la hubieran enviado. Y al momento, solo 2 estudiantes me han realizado preguntas al respecto. Entonces, ¿qué flujo se presenta? ¿Qué tipo? Flujo laminar, flujo turbulento, flujo permanente, flujo unidimensional, ¿sí? Flujo supercrítico, flujo subcrítico. Y aquí vienen unas preguntas, vean. No les estoy pidiendo los cálculos, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo calcularías Y1? ¿Cómo calcularías Y2? Ahora sí, ya me pide, oye, pues determina el número de Freud en 1 y el número de Freud en 2. Y aquí viene otra pregunta, oye, ¿se aplica la ecuación de flujo uniforme? No me vienen a decir sí o no, ¿eh? Necesito que me den sus argumentos técnicos. Así al día que ustedes vayan a la dependencia de gobierno a defender el proyecto de la dependencia o de la empresa o del particular, pues ustedes tienen que explicar todo el proceso de análisis del sistema. Entonces, pues, como ven, aquí les estoy preguntando, oye, ¿se aplica la ecuación de flujo crítico? ¿Se aplica la ecuación de continuidad? Y una pregunta que es fundamental, oye, ¿y la pendiente de 0.0202 será subcrítica, crítica o supercrítica? Entonces, con lo que acabamos de ver, estas preguntas prácticamente las podemos resolver. Vamos a ver primero el qué tipo de flujo se presenta. Pues en función del tipo de clasificación. Entonces, por favor, vean los apuntes. Ahí vimos, era flujo laminar, flujo turbulento, si era flujo permanente, no permanente, si era flujo uniforme o no uniforme, si era flujo subcrítico o supercrítico. Vean, hay 3 clasificaciones. Pero para determinar esos tipos de flujo tienen que obtener los resultados numéricos de las fórmulas respectivas. Por ejemplo, el número de Freud. Menor que 1, entonces es flujo subcrítico. Oye, es mayor que 1, entonces es supercrítico. Es igual a 1, pues es flujo crítico. Así sería. O sea que ustedes ya dirían, pues en función sería flujo crítico, por ejemplo, o subcrítico. Oye, ¿será flujo laminar o turbulento? Pues ahí tienen que calcular el número de Reynolds. Ahí está. Oye, ¿será flujo permanente o no permanente? Entonces, por favor, intenten, es más, las notas ahí vienen, al principio vienen todas estas clasificaciones. Vean las fórmulas y resuélvanlas. Y esta pregunta la van a responder con 3 respuestas o 4, en función del tipo de flujo. Bueno, siguiente pregunta, ¿cómo calculo Y1? A ver, ¿cuál es Y1? Ah, ok, está la caída y a 750 metros está Y1. ¿Cómo calculo Y1 o qué consideración debo de hacer? ¿Cómo lo calcularía? ¿Mm? Si este problema los dejo en el examen, pues estaremos en problemas todos, ¿no? A ver, ¿cómo se les ocurre que yo calcularía el Y1 aquí, en esta zona?
¿Qué les acabo de comentar? Pues que si la longitud es suficiente, mayor a 100, 200 metros, entonces yo pudiera considerar que se presenta el tirante normal y lo calculo con la ecuación de Manning. Y vean, aquí viene este problema. Tiene una longitud de 750 metros. Entonces voy a indicar lo siguiente. Para el cálculo del tirante Y1, considerando que se tiene una longitud suficiente de desarrollo antes de la caída, que el coeficiente de rugosidad de Manning es constante durante todo el tramo, que la sección es constante también, que el canal es recto, entonces voy a considerar que se presenta flujo uniforme. Y lo voy a resolver o calcular con la ecuación de Manning. Así de sencillo. No necesito que me den cálculos numéricos, simplemente que me lo expliquen. Entonces, calculo el tirante normal. Listo, se acabó. Pregunta siguiente. Ahí está, ya calculé Y1. Así necesito que me lo respondan. No quiero ahorita los cálculos numéricos, que me lo expliquen. Oye, ¿y cómo calculo Y2? Aquí. Bueno, antes de hacer eso, primero tenemos que determinar el tipo de flujo que se presenta en esta zona. Entonces, como calculé Y1 con la ecuación de flujo uniforme, entonces, y tengo el gasto, y tengo el tirante, y tengo la sección, entonces puedo calcular con el área, con el tirante, calculo el área hidráulica, y luego el gasto entre el área y la velocidad. Entonces, efectivamente, esa es la ecuación de continuidad. Y ahí está. ¿Se aplica la ecuación de continuidad? Sí. ¿En dónde? Pues una vez que calculé el tirante Y1, tirante normal, con el gasto es igual a área por velocidad, ecuación de continuidad. Entonces quiero conocer la velocidad. ¿Para qué? Para determinar el número de Freud. Entonces aquí voy a calcular el número de Freud para Y1. Si el número de Freud es menor que 1, entonces ¿qué sucede? Es este problema. El Freud es menor que 1. Entonces estará el tirante normal con flujo subcrítico y la pendiente que yo tenga de dato aquí, y aquí tengo el problema, 0.002. Entonces esta pendiente es menor que la pendiente crítica. Entonces esta sería pendiente subcrítica. Entonces si presenta esta condición de la pendiente 0.002 es menor que la subcrítica, ¿por qué? Por el número de Freud. Aquí el número de Freud es menor que 1. Entonces el flujo se va a ir acelerando y el tirante va a disminuir. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué valor? Hasta el tirante crítico. Entonces, esta es la sección 2. Y en la sección 2 se va a presentar el tirante crítico. Aquí está, Y2. Entonces, ¿cómo calcularía Y2? Pues con la ecuación de flujo crítico. Lo determino y se acabó. Entonces, aquí el perfil que se va a formar es normal y luego se va a ir acelerando y va a ir disminuyendo hasta el crítico. Si queremos verificar el crítico, pues calculamos el número de Freud. ¿A qué debe ser igual? A 1. Y listo. Pero vamos a hacer el caso que hicimos el cálculo y resulta que no me dio Freud menor que 1. Me dio mayor que 1. Entonces, si el Freud para este tirante es mayor que 1, entonces esta pendiente es mayor que la crítica. Entonces estaríamos en este caso.
Entonces, si la pendiente es mayor que la crítica, es decir, el FRUD en este tramo es mayor que 1, entonces en la caída no se va a presentar el tirante crítico, porque como el flujo lleva tanta velocidad, que la perturbación no tiene oportunidad de viajar hacia aguas arriba, entonces no ha identificado que hay una caída. Es como si por aquí hiciéramos un corte instantáneo así. ¿Y qué pasa con el flujo? Va a continuar igual al mismo valor del tirante. Entonces, cuando tengamos el FRUD mayor a 1 en el tramo del canal, el tirante que va a descargar es el mismo tirante normal. No se va a presentar el flujo supercrítico. Si calculábamos el flujo supercrítico, este valor va a dar por acá arriba. Entonces no hay manera que el tirante baje y luego después suba, porque es la caída. Entonces sí se sigue conservando en la caída el tirante al que tengo en el interior. Entonces el Y2 sería igual que el Y1 para ese caso. Entonces, como ven, no hemos resuelto nada. Pero ya después les pido calcular el FRUD en 1 y el FRUD en 2. Ya, ahora sí ya puedo responder estas preguntas. Entonces, esta hoja sí era importante que la viéramos, porque aquí ya vemos que hay 3 posibles condiciones, no hay otra más. Si en el canal es flujo menor que 1, el FRUD es menor que 1, entonces al inicio se presenta el tirante normal, calculado con la ecuación de Meining, y en la caída se formaría el tirante crítico. Si la pendiente es crítica, el tirante normal se la calculamos con la ecuación de Meining, y ese sería equivalente, y si calculamos el número de FRUD y nos da 1, entonces este tirante Yn es igual al crítico. Y el tirante de salida sería el mismo crítico, el Yn. Sería paralelo. Oye, pero si hacemos un cálculo y resulta que el tirante normal que hemos calculado en todo este tramo de longitud tiene, con la ecuación de Meining lo calculamos, y resulta que el número de FRUD calculado es mayor que 1, entonces sería flujo supercrítico. Entonces, la caída, el tirante, sería el mismo tirante que en el interior del canal. Entonces, este problema necesito que le den valores numéricos y lo calculen. Aquí están los datos. Gasto, pendiente, propiedades geométricas y la rugosidad del canal. Y ahora sí, échenle números. Entonces, por eso grabé este video. Porque yo sé que este video lo van a tener que retomar nuevamente para ver detalles. Entonces, hagan lo siguiente. Primero, calculen el tirante normal por los mismos argumentos que les di. Por eso les di esta longitud. Pero ¿qué pasa si les doy un canal de longitud 10 metros o menor a 100 metros? Pues el Y1 seguramente no va a ser el tirante normal y no lo puedo calcular. Solo que les diera una velocidad y el gasto y usaremos continuidad. Pero nos faltarían variables. Entonces, si el tramo del canal es muy corto, les pido, por ejemplo, calcular aquí, si el canal es de 7 metros y medio de longitud, entonces aquí seguramente sí se va a formar el tirante crítico. Oye, Inge, pero aquí, pues no se va a formar el tirante normal. Entonces, por eso siempre hay que estar diseñando en primera instancia de que estoy haciendo mi consideración que Y1 tiene una longitud suficiente, N es constante, la sección es constante, el tramo del canal es recto, entonces consideren tirante normal. Si eso no se cumple, pues hay que buscar otras ecuaciones que no hemos visto. ¿Sí? Ok. Entonces aquí está el flujo en
en entradas y en salidas, en descargas de canales. Oye, Inge, ¿y cuando hay cambio de pendiente del canal? Vamos a verlo. Ahora vamos a verlo cuando existe un cambio de pendiente de canal. Entonces, ahí está. Tengo un tramo 1, tengo un tramo 2 y vamos a pensar que este canal tiene una longitud de 1000 metros y yo les doy el gasto y las propiedades del canal, la geometría. Entonces alguien dijera, ¿sabes qué, Inge? Pues tienes una longitud de 1000 metros, entonces el tirante aquí muy lejos acá, al inicio, va a ser el tirante normal. Entonces le aplico la ecuación de Mainin y obtengo el tirante normal. Y calculo el número de Freud. Y encuentro que el número de Freud es menor que 1. Entonces sería flujo subcrítico. Entonces, ahora sí, digo, el valor de esta pendiente que yo tengo del canal, que es un dato que me proporcionan, como el Freud es menor que 1, entonces esta pendiente es la subcrítica. Ok. Ahora vámonos a este tramo. También me dan la pendiente 2 en este tramo. Y volvemos a lo mismo. Sabes que este tiene como unos 400 metros. Entonces voy a considerar que se presenta el tirante normal. Y lo calculo con el número, con la ecuación de Main. Entonces lo calculo. Ahí está. Y calculo el número de Freud. Si el número de Freud es mayor que 1, es flujo supercrítico. Entonces la pendiente que yo tengo aquí, que es un dato también que me van a dar, será pendiente supercrítica. Y entonces vean, tramo 1, el Freud menor que 1, tramo 2, el Freud mayor que 1, entonces dice la teoría que el número de Freud igual a 1 debe ser ¿en dónde? Porque va de menor a 1 y mayor a 1, entonces en algún punto por aquí debe valer 1, ¿en dónde? Pues la teoría dice que es en el cambio de ángulo de la pendiente, aquí sería. Entonces aquí se forma el tirante crítico. ¿Cómo lo calcularía? Pues con las fórmulas que hemos visto de flujo crítico. Es más, ya hicimos las hojas electrónicas. ¿Sí? Ok. Entonces vean, el perfil que se presentaría sería el siguiente. Tirante normal va bajando gradualmente ¿hasta dónde? Hasta el tirante crítico. Y luego, como es supercrítico, este tirante va a bajar un poquito más. Y se va a estabilizar. Y listo. Ese sería mi perfil de flujo. Entonces, aquí el detalle es pues determinar el Freud en cada aguas arriba y aguas abajo. Entonces, si ocurre esto que menor a 1 y luego después mayor que 1, entonces se va a presentar esta condición. Oye, vamos a ver otro caso. Pero ¿qué pasa? Si tengo otro tramo de canal con dos pendientes y tienen lo mismo, longitud suficiente? Entonces yo voy a calcular el tirante normal en 1, por acá calculo el tirante normal en 2 y calculo la velocidad y calculo el número de Freud. Entonces al hacer las operaciones, pues resulta que en el tramo 1 el Freud es menor que 1. Entonces yo tendría flujo subcrítico o flujo lento. Me voy al tramo 2, calculo el tirante 2 con la ecuación de Mainin y calculo el número de Freud. Y resulta que el número de Freud también es menor que 1. Entonces yo tengo flujo subcrítico y flujo subcrítico. Entonces, ¿cómo sería el cambio aquí, la transición? Sería muy suave. Simplemente sería del tirante normal, está una pequeña caída y se equilibra con el tirante normal. Oye, Inge, ¿y el tirante crítico? No se presenta porque no hubo cambios de régimen. Vean, son los mismos regímenes, subcrítico y subcrítico. Entonces aquí este valor sería el tirante normal en la sección 2 y el tirante aquí sería el tirante normal en 1. Esa es una condición que pudiera pasar. Pero pudiera pasar otra.
que yo tengo un tramo con una pendiente fuerte, donde el número de Freud es mayor que 1, y luego hay un cambio de pendiente, disminuye, y el número que se presentaría en esta zona sería el número de Freud menor que 1. Entonces no se les olvide, si tengo esas condiciones se puede presentar el tirante normal en 1 y el tirante normal en 2 y los calculo. Entonces vean, ahí está el perfil de flujo hasta el cambio de pendiente. Pero ¿qué pasa? Que yo pase de flujo supercrítico a flujo subcrítico. Es decir, tendré un tirante pequeño y luego en la sección aguas abajo va a ser un tirante mayor. Aquí la única manera de unir esos dos tirantes es a través del salto hidráulico. Entonces aquí se va a formar el salto hidráulico. Esa es la figura que voy a mostrar. Entonces con esto ya hemos terminado de ver los tipos de flujo en entradas, en descargas y en cambio de pendiente. Y esto pues va para el examen número 2 prácticamente. Pero hay un problema que se los encargo para el examen 1. Entonces pues lo tienen que leer o estudiar. Para el examen número 2 les voy a dejar varios problemas donde vengan diferentes tipos de valores dependientes y ustedes tengan que hacer los cálculos. Es la única manera que tienen que aprender todo esto. Oye, ¿y por qué me dices de todo esto? ¿Por qué es necesario? Pues sí, porque en la vida profesional van a estar los que se dediquen a diseñar sistemas de riego o los que se dediquen a construir autopistas, pues tienen que diseñar los sistemas pluviales o los pasos de agua. Y estos fenómenos ocurren, imagínense que este fuera la cuneta y este es el canal de conducción y luego hay una caída que lo tienen que mandar el río a la descarga y esto lo tienen que calcular, pues lo tienen que hacer. Toda obra hidráulica que tengan que diseñar tienen que indicarle qué tipo de flujo se presenta.